Era un lunes como cualquiera, o al menos eso pensaron quienes vieron despegar aquella aeronave, un aparato tosco, de nariz ancha y alas fatigadas por el tiempo. Era la mañana del 15 de abril del año 1957. Y nadie, absolutamente nadie, estaba listo para lo que venía. El avión, un C-87 Liberator Express, reconvertido para uso civil después de servir como bombardero durante la Segunda Guerra Mundial, rugía sobre la pista del aeropuerto de Mérida, en el sureste mexicano. En cabina, un hombre con camisa clara y mirada determinada ajustaba los controles. Pedro Infante, el ídolo que había logrado lo imposible, ser amado por el pueblo, respetado por el gremio y adorado por generaciones. 5 minutos después del despegue, a tan solo unos 200 metros de altura, la aeronave se precipitó de forma repentina. El estruendo sacudió el centro de la ciudad. El impacto fue tan brutal que el avión cayó boca abajo, lo que según expertos indica una pérdida total de control. Pedro Infante, junto con el capitán Víctor M. Vidal y el mecánico de vuelo Marciano Bautista, murió en el acto. En tierra, una mujer que lavaba ropa y su hijo, quienes se encontraban justo en la intersección de la calle 54 Sur con la 87, también perdieron la vida. La noticia no tardó en llegar a la capital, y lo que vino después no fue solo duelo, fue histeria, fue negación, fue el inicio de algo que décadas más tarde sigue sin cerrarse del todo. Muchos no lo saben, pero ese avión tenía antecedentes. El C-87, aunque robusto, era un modelo que nunca se libró del estigma de sus fallas. Se decía que cuando iba cargado, se volvía inestable. Además, presentaba problemas crónicos en los conductos de combustible. No era un aparato noble. De hecho, según registros históricos, ese modelo acumulaba más de un centenar de incidentes. Algunos afirman que fueron más de 150. Y aunque Pedro era un piloto experimentado, registrado oficialmente con licencia renovada ese mismo mes, aquel vuelo presentaba un conjunto de variables que, combinadas, podían convertirse en tragedia. Los reportes posteriores indicarían que uno de los motores falló, que Pedro despegó por debajo de la velocidad y la altitud recomendadas, que el peso del aparato y su estructura envejecida hicieron lo demás. En resumen, una tragedia anunciada, pero jamás esperada. Para entender lo que realmente se perdió ese día, hay que regresar unas décadas atrás, a un pequeño poblado del estado de Sinaloa, donde en noviembre de 1917 nacía Pedro Infante Cruz. Su familia vivía en condiciones humildes. Desde muy joven tuvo que trabajar. Fue mandadero, aprendiz, lo que se necesitara. A los 11 años, la vida le lanzó un primer golpe, poliomielitis. Años después, vendría otro, diabetes. Y con el tiempo, un mal menos visible pero igual de duro, la depresión. A los 18 se convirtió en padre, fruto de su relación con Guadalupe López. Pronto iniciaría una vida con María Luisa León, una mujer 10 años mayor con quien se casó y adoptó a Dora, hija de una hermana suya. Pero la historia sentimental de Pedro era tan movida como sus películas. Con Guadalupe Torrentera tuvo más hijos, algunos reconocidos, otros no tanto. Y en 1952, durante la cima de su carrera, conoció a Irma Dorantes. Se casaron, tuvieron una hija, pero aquel matrimonio sería anulado, ya que legalmente Pedro nunca se había divorciado de María Luisa. En pantalla, Pedro era otra cosa, era carisma puro, era el charro noble, el hombre que cantaba al amor, a la tierra, al honor. Debutó en la radio, grabó su primer éxito, El Soldado Raso, en 1943. Ese mismo año filmó La Feria de las Flores, que lo catapultó al cine. Después vinieron títulos como Cuando lloran los valientes, Si me han de matar mañana y el clásico Viva mi desgracia. Pero su consagración definitiva llegó con
Dos tipos de cuidado, donde compartió créditos con Jorge Negrete. Pedro se volvió ícono. No solo protagonizaba películas, las escribían para él. En 1956 ganó el premio Ariel. Y ya para entonces había grabado más de 300 canciones, entre ellas Amorcito Corazón y Paloma Querida. A donde fuera, la gente lo seguía. Era el hombre del pueblo, el hermano mayor, el eterno enamorado. Pero pocos sabían que su verdadera pasión estaba en el cielo. Pedro era piloto, no como hobby, sino como vocación. Acumuló 2.989 horas de vuelo. Firmaba como Capitán Cruz. Y como buen piloto, también conoció el peligro desde adentro. La primera vez, en su tierra natal, despegó desde una pista improvisada. El avión no levantó suficiente altura y terminó entre cultivos de maíz. Resultado, un corte en la barbilla y una cicatriz que llevaría de por vida. La segunda vez fue cerca de Zitácuaro, Michoacán. La nave se desplomó y Pedro recibió un golpe tan fuerte en la cabeza que tuvieron que implantarle una placa de platino en el cráneo. Pero nada de eso lo detuvo. Volvió a volar, volvió a confiar y lo haría una vez más. Aquella mañana de abril en Mérida sería la tercera. A las pocas horas del impacto, la noticia corrió como pólvora. Las estaciones de radio la confirmaron. Pedro Infante había muerto. La reacción fue inmediata. Multitudes llorando en las calles. Personas desmayadas. Algunos dicen se quitaron la vida. El país entero se detuvo. Nadie quería creerlo. Y no faltó quien se negara. ¿Por qué? Porque el cuerpo estaba calcinado. Porque era irreconocible. Porque la única prueba de que se trataba de Pedro fue un brazalete de oro, un objeto, un símbolo, una grieta por donde entraría el misterio. Mientras miles lloraban a su ídolo, otros empezaban a dudar. La versión oficial decía que Pedro Infante había fallecido de forma instantánea tras el impacto, pero había algo que no encajaba del todo. El cuerpo estaba completamente calcinado, no se podía reconocer. La identificación, un brazalete de oro, ese pequeño objeto que Pedro solía llevar consigo, pero para muchos no era suficiente. No si se trataba del hombre más querido de México, y entonces surgió el murmullo, primero en voz baja, después en rumores de café, y más tarde en pantalla nacional. Décadas después, cuando la figura de Pedro Infante ya era leyenda, un hombre se atrevió a romper el silencio en vivo. Su nombre, Cruz Infante. Decía ser hijo del artista. Y lo afirmaba con una frase que heló a todo un país. Pueblo de México, mi padre Pedro Infante está vivo. El programa, transmitido en horario estelar, fue interrumpido abruptamente. Corte comercial. Fin de la emisión. Nunca se retomó el tema al aire. Nunca se explicó nada. Pero algo ya había sido sembrado. Años después, en 1987, Cruz Infante fue asesinado junto con miembros de su familia en un hecho violento durante una presentación. No hubo culpables, no hubo condenas, pero sí crecieron las sospechas. Había dicho algo que no debía, había revelado demasiado. Y ahí es donde aparece otro nombre, un hombre que durante años cantó en escenarios modestos, que tenía un parecido físico innegable con Pedro. Un hombre que nunca dijo que lo era, pero tampoco lo negó. Su nombre, Antonio Pedro. Antonio Pedro jamás hizo declaraciones contundentes, solo pedía respeto, respetar a Pedro, respetar su memoria, respetar el misterio. Durante años, ese hombre se convirtió en punto de comparación. La voz, parecida. Los gestos, sospechosos. La mirada, según algunos, inconfundible. Y aunque jamás se comprobó que fueran la misma persona, las dudas crecieron cada vez que subía a un escenario. En 1990, incluso The Washington Post, uno de los periódicos más reconocidos del mundo, publicó un artículo mencionando el caso.
Se hacía eco del parecido con Antonio Pedro, y se insinuaba que si Pedro Infante realmente seguía vivo, podría haber poderes políticos involucrados en ocultar su identidad. Pero había algo más profundo ocurriendo, algo más personal. Mientras el país debatía si Pedro estaba muerto o vivo, su familia real enfrentaba otra tragedia, la lucha por sus bienes, por su nombre, por su historia. Pedro Infante murió sin dejar testamento, según se dijo, por influencia de su representante legal, Antonio Mata. Y sin ese documento, gran parte de su fortuna fue desapareciendo. Casas, ranchos, motocicletas, automóviles, terrenos, todo quedó en manos de intermediarios, muchos de ellos apoderados legales que actuaron en nombre del artista, pero a su favor. La más afectada, Irma Dorantes, la mujer que había dejado su carrera por amor, que había confiado, esperado, acompañado, quedó desprotegida y tuvo que pelear incluso por la casa que compartía con Pedro. Mientras tanto, Mata puso a su nombre la mayoría de las propiedades y los hijos menores del artista quedaron con casi nada. Y no fue todo. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer otros supuestos hijos. No uno, no dos. Más de 40 personas reclamaron ser hijos biológicos de Pedro Infante, muchos buscando respuestas. Otros, tal vez algo más. Décadas más tarde, un nuevo testimonio reactivó la leyenda. En el año 2022, César Augusto Infante, hijo de Cruz y presunto nieto de Pedro, hizo una revelación explosiva. Según su versión, Pedro Infante había sido víctima de una red que lo utilizó para transportar mercancía ilegal en sus vuelos. Armas, joyas, drogas. Al descubrirlo, habría intentado alejarse, pero fue amenazado. Y entonces se habría ideado un plan para hacerlo desaparecer sin matarlo, un plan para simular su muerte. Según César, otro cuerpo fue subido al avión, portando el brazalete de oro que Pedro solía usar. La intención era que el aparato cayera en el mar, para que el cuerpo nunca pudiera ser encontrado. Pero algo cambió en el último momento. El capitán Víctor M. Vidal, al darse cuenta de que sicarios habían abordado el avión, habría intentado defenderse. Y en ese intento desesperado, provocó el desplome antes de tiempo, en pleno centro de Mérida. Pedro, según esta versión, no iba en esa nave. Fue secuestrado por narcotraficantes, torturado y mantenido prisionero en cárceles clandestinas durante años, aislado, silenciado, y quienes sabían, callaron. Según César, figuras como Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán estaban al tanto, que todos sabían, pero que nadie habló. Pedro Infante, bajo esta teoría, volvería a la luz en 1983 bajo el nombre de Antonio Pedro, justo cuando murió Miguel Alemán Valdés, expresidente y, según él, la figura que había ordenado encubrir todo. Pero no todos creen esta versión. Un residente de Chihuahua, ciudad donde falleció Antonio Pedro en 2013, aseguró tener pruebas de que no eran la misma persona. Y en 2019, Irma Dorantes fue tajante. Dijo que Antonio Pedro se aprovechó del caso, que lo hizo para ganar fama, que jamás fue Pedro. Y entonces, ¿quién tenía razón? Hoy, décadas después, el rompecabezas sigue incompleto. Las piezas están ahí, pero no encajan del todo. Sabemos que el avión tenía un historial peligroso, que Pedro ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos, que era un hombre impulsivo, apasionado, y que ese tercer vuelo fue, sin duda, el más arriesgado. Sabemos que el cuerpo quedó irreconocible y que la única identificación fue un brazalete. Sabemos que no dejó testamento, que la fortuna se esfumó y que la familia quedó dividida, herida, cuestionada. Sabemos que alguien parecido apareció después, que un hijo alzó la voz y que un nieto, años más tarde, se atrevió a decirlo todo.
Pero también sabemos que las pruebas no son concluyentes, que las teorías no son hechos y que las verdades absolutas, cuando se trata de mitos, a veces son imposibles. Pedro Infante murió, o quizá no. Tal vez cayó del cielo, o tal vez decidió vivir en silencio. Tal vez fue una víctima, o tal vez fue más cómplice de lo que creemos. Sea cual sea la verdad, Pedro nunca se fue del todo. Sigue aquí, en las películas, en la radio, en el mural de una barbería, en la lágrima de una abuela que aún lo recuerda como si fuera ayer. Y cada 15 de abril, cuando el viento suena como hélice vieja, cuando la nostalgia huele a celuloide, alguien, en alguna parte, vuelve a preguntar: ¿y si Pedro Infante nunca murió? Si esta historia te tocó, si alguna vez escuchaste a Pedro en casa de tus abuelos, o lo viste en blanco y negro mientras alguien decía: ese sí era artista, déjame un comentario abajo. ¿Tú crees que Pedro murió? ¿O crees que el misterio sigue vivo? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, porque en este canal las historias que duelen también merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo relato.